Buenas noches, amigos. ¿Cómo es que están? Supongo que muy contentos porque pasamos unas 2 semanas de vacaciones en las universidades, en los tecnológicos, en las escuelas primarias, secundarias. Y las vacaciones siempre nos llenan de energía y hacemos cosas diferentes. Pero ahora las vacaciones de Semana Santa y Semana de Pascua terminaron y continuamos con nuestra rutina de trabajo, de aprendizaje, de crecer, de ser mejores cada día y de aprender muchísimo. Es que gracias por estar ahí. Y yo dije, bueno, vamos a empezar este lunes 9 de abril con una charla que tenga que ver con el cerebro, el aprendizaje, el conocimiento, y verán que les va a gustar, porque les voy a hablar de los códices mexicanos y los descubrimientos que se acaban de hacer de lectura veloz que tienen que ver con los códices mexicanos y con la lectura. Me voy a basar en los nuevos descubrimientos de la ciencia de la Universidad de California y en un científico extraordinario que es el doctor Michael S. Gazzaniga. Repito, Michael S. Gazzaniga, autor de este gran libro que Editorial Paidós está poniendo en nuestra consideración. Me interesa mucho que lo vean, la portada, voy a adelantarme para que ustedes lo vean. Ahí está el libro, un gran documento, y les voy a platicar a qué se dedica el doctor Michael S. Gazzaniga, que es una autoridad en el mundo de las neurociencias, ya que es el padre de la neurociencia cognitiva, uno de los más importantes científicos del mundo entero en este momento, año 2018. Él elaboró la teoría del cerebro dividido en funciones cognitivas. Y les va a asombrar las cosas que les voy a platicar. Y quien quiera profundizar más, que siempre hay quien, irá seguramente a la lectura de este libro magnífico que se puede conseguir fácilmente en librerías, en la librería Gandhi, en la del Sótano, en la librería de los Tecolotitos, que es una mezcla de cafetería y librería. Es la librería El Péndulo. Es fácil que ustedes consigan en el Fondo de Cultura Económica. Ustedes consigan esta gran lectura. También la librería universitaria lo tiene, la de la UNAM, y es muy fácil conseguirlo. Pero, ¿de qué se trata? Ya vieron la portada, ya tuvieron la oportunidad de tomar los datos. Recuerden que la editorial Paidós, excelente, es la editorial Paidós. Sus documentos siempre son de excelente manufactura. El trabajo editorial que hacen es de primera calidad. Y siempre resulta raro encontrar un libro de esta editorial que no sea una gran selección. ¿Quién es Michael S. Gazzaniga? Él goza de reconocimiento internacional en el campo de la neurociencia y es pionero en la investigación cognitiva. Y es el director del SAGE, que es el Center for the Study of the Mind de la Universidad de California. Es un destacado asesor de diversas instituciones y se ha dedicado a la investigación de las capacidades y características y cualidades de ambos hemisferios cerebrales. Entender cómo trabajan de manera paralela los dos hemisferios. Hoy voy a hablar de un descubrimiento que él realizó y que es de primera magnitud. ¿Qué es la caja de letras? Tú te sientas a leer, pones tu libro y empiezas a leer. Lo primero que llega al cerebro del acto de lectura es una imagen. Esta imagen conecta las neuronas de tu cerebro con los ojos y la información fluye y ahí comienza el acto de lectura. Gazzaniga
nos ha podido decir exactamente qué pasa cuando una información es visual y cuando una información es letras. Los antiguos mexicanos, los aztecas tenían un sistema de escritura extraño para nosotros. Este es el sistema de escritura de los antiguos mexicanos, de los aztecas. Este es el códice, que a mí me encanta. Es uno de los... Hay dos códices maravillosos que están impresos, como esta edición del Fondo de Cultura Económica. Y esto es un libro azteca. Un libro azteca del siglo XVI. Hay dos códices muy importantes, el códice borbónico, que es este, y el códice Borgia. Hay una diferencia, yo soy experto en códices mexicanos, desde que comenzó mi carrera en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el seminario de cultura náhuatl con el doctor León Portilla. Bueno, pues yo me interesé desde hace muchísimos años por los códices y me especialicé en este tema. Este códice tiene una peculiaridad. Es una reproducción del códice original, del códice original que conocemos como el códice borbónico. Es difícil tenerlo, son muchas hojas, y esta es la manera como los aztecas tenían y mantenían en sus bibliotecas la documentación y el conocimiento. Aquí vemos una predominancia de los dibujos. Pero lo primero que ustedes deben notar es que tenemos una parte que es dibujo y otra parte que está escrita en latín con caracteres europeos. Eso quiere decir que este códice, el códice borbónico, que se llama así porque está en España y fue ahí en donde, bueno, se le relacionó con los Borbones. Es un códice que los códices mexicanos antiguos generalmente se enviaban a España. Hay códices que no tienen caracteres latinos, como el códice Borgia, que únicamente tiene los dibujos. Pero ¿por qué este códice en particular tiene dibujos y tiene letras latinas, letras de origen mediterráneo? La escritura española evolucionó de la fenicia, de la griega y de la romana, la greco-latina. Y después las civilizaciones o culturas romance, como España, Francia, Inglaterra, Italia, tomaron el latín y el sistema de escritura del Imperio Romano para adaptarla a los diferentes idiomas que fueron surgiendo en las nuevas sociedades posteriores al año 500 después de Cristo. Cuando el Imperio Romano en el año 492 se desintegra definitivamente, cada provincia se convierte en un país diferente. Los pueblos que llegaron a Europa Occidental, como en el caso de los galos y los francos a Francia, los sajones, anglosajones y otros grupos que llegaron a Inglaterra, los normandos, por ejemplo, o bien en España los pueblos de origen visigodo, y que son los hablantes de español. El castellano es originalmente una mezcla entre el latín y el visigótico o el visigodo. Bueno, adoptaron el sistema de escritura del pueblo romano, del Imperio Romano, es decir, los caracteres latinos a sus propias lenguas. Y así surgió el alfabeto del español, que es simplemente una herencia del alfabeto latino. Los españoles introdujeron en América y en México a partir de 1521, cuando consolidan la conquista del Imperio Azteca, la nueva forma de escribir. Pero este documento, que es del siglo XVI, pertenece a ese periodo pequeño de 50 años entre 1521 y 1571, en donde los dos sistemas estaban vigentes. Los pueblos antiguos, los aztecas, cobraban sus impuestos con estos códices.
Aquí se señalaba en la forma de un dibujo lo que había que tributar. Otro día les voy a mostrar algunos otros códices. Yo tengo aquí en mi biblioteca más de 50 códices. Obviamente no son los originales, sino que son reproducciones facsimilares de los códices originales. Pero hay algunos códices como el mendocino, que es el códice de tributos, en donde vemos cómo los aztecas tenían enormes libros donde ponían cada provincia. El imperio tenía una gran cantidad de provincias y cada provincia tenía un gobernador azteca y unos cobradores de impuestos, y cada provincia tenía que tributarle a la náhuatl, es decir, al emperador Tlatoani de Tenochtitlan, pues una gran cantidad de objetos que cada 3 meses, prácticamente cada 80 días, llegaba el cobro del tributo, que es como el pago de los impuestos. Ellos tenían que entregar, generalmente en el mundo azteca, los tributos se cobraban y se pagaban en especie. Es decir, se pagaban y se cobraban en especie. Por ejemplo, decía el gobernador de la provincia azteca, le decía a la parte administrativa de ese pueblo sometido: necesito 20 o 40 o 50 trajes de guerreros águila, o 30 trajes o 40 trajes de guerreros tigre, y necesito tantas rodelas para la guerra. Y entonces el tributo se pagaba en especie: tantos trajes, tantas armas, tantas espadas. Recuerden ustedes que las espadas aztecas eran hechas de madera y navajas de obsidiana muy bien talladas y muy filosas. La obsidiana es tan punzocortante que puede ser hasta más filosa que el hierro, que el acero, hasta que el acero quirúrgico. Entonces los tributos se pagaban de esa manera. A veces los tributos eran plumerías, a veces era oro, a veces era plata, que se usaba para las joyas y para adornarse. A veces eran conchas de mar, caracoles, o podían ser cargas de maíz, cargas de frijol. El tributo era muy variado. Había una gran cantidad de objetos que tributar. A veces se tributaban animales vivos, aves, a veces se tributaban tamales, a veces se tributaban toda suerte de artículos de lujo o de semillas. Por ejemplo, los granos de cacao eran muy caros, era como el dinero para las transacciones, era casi como el equivalente a las monedas de la cultura occidental. El cacao tenía una función muy importante en el mundo azteca, pero eran tantos los objetos que se tributaban. Algo muy importante, muy famoso, era las mantas de algodón, porque con las mantas de algodón se podían hacer, por ejemplo, vestuarios, ¿verdad? Y las mantas de algodón a veces eran telas muy finas, muy estampadas o tejidas, muy suntuosas, telas maravillosas. Y bueno, era otra forma de pagar el tributo. A veces eran pacas de algodón. El tributo también podría tener otras formas muy valiosas. A veces lo que se requería más para la guerra podían ser alimentos, podían ser armas, podían ser artículos de lujo, podía ser plumería exquisita, podría ser mantas de algodón, podrían ser una enorme cantidad de cosas que se utilizaban y que se movilizaban a través del imperio. Entre las cosas muy costosas estaba el jade, la jadeíta, pero también estaba la obsidiana, los ópalos. Había una gran cantidad de artículos muy valiosos que se extraían a veces del mar. Se podían traer peces, se podían traer también pescados secos, ahumados, salados, también carne, por supuesto, de guajolote o de guacholot. Había una enorme variedad de formas de tributar. Por ejemplo, animales exóticos, a veces cocodrilos, a veces lo que se requería era cerámica de una excelente calidad. Había regiones de Mesoamérica que producían una cerámica exquisita que era muy valiosa. Con esta cerámica se hacían vajillas, todo tipo de utensilios. Algunas veces eran unas votivas o decorativas. A veces era simplemente la cerámica que se utilizaba para las cosas
como la cocina. También había metales, cobre, no nada más oro y plata, sino también estaño, bronce. El bronce ya se había descubierto en Mesoamérica y los mejores metalurgos de Mesoamérica eran los purépecha, en la región occidental. Pero había otros tributos que venían de la zona maya y había otros tributos que venían de las costas y del mar. Y había otros tributos que venían de las zonas mineras, sobre todo las de Oaxaca, donde había muchas minas de oro, y también en el oro en pepitas, y también había la obsidiana, era muy estratégica porque se utilizaba para la guerra, pero también se utilizaban muchísimo las pieles de venados, también se utilizaba el hule, el guayule, con el que se hacían, por ejemplo, las pelotas para el juego de pelota, pero el guayule tenía muchísimas aplicaciones. Muchas veces se tenía que cobrar el tributo en la forma de muebles, sillas, mesas, también petates tejidos. Otra cosa muy importante en Mesoamérica era el comercio de la madera. A veces eran tablas, troncos, morillos, troncos de madera, enormes cantidades de troncos para la edificación de fortalezas, palacios, edificios, templos, santuarios. Había una enorme cantidad de objetos de comercio. Y obviamente se anotaba en estos códices, a través de dibujos, lo que había que pagar. Entonces los pueblos prehispánicos, precortesianos como los aztecas, utilizaban el dibujo y no tenían una escritura fonética. Por lo tanto, este códice borbónico, este gran códice borbónico, vean ustedes qué hermosa edición del siglo XXI, y aquí trae su nombre, Códice Borbónico. Vean qué belleza, nos muestra cómo eran los libros. Este es un facsímile a tamaño natural. Las hojas se hacían en papel de amate, a veces podía ser piel de venado, y luego estas maravillas, como ustedes pueden ver, este se trata de un libro sagrado, calendárico, tiene que ver con la religión, así como había códices que tenían que ver con el comercio y el pago de tributos, eran listas de tributos, había otros que tenían que ver con la historia, y podían hablar acerca de un gran personaje, un gran rey, de su vida, de su trabajo como rey, de sus guerras, de su familia, de su gloria, de sus hazañas. Podían ser códices de historia, podían ser códices de tema religioso, como en el caso del Códice Borbónico, o podían ser códices de tipo político, administrativo, como el caso de los tributos, de la administración de los tributos. Podían ser temas de comercio, podían ser temas de política, podían ser temas de historia, o podían ser temas de ciencia, de naturaleza, de astronomía, de conocimiento, o de religión, o mitología. Era muy grande la variedad. Pero aquí lo importante de estos libros es que los aztecas no tenían literatura fonética, no sonaba, sino que se veían las imágenes y se entendía el contexto de las imágenes. Entonces, ahí se colocaban con absoluta precisión los datos que tenían que entregar. Los aztecas tenían una complejidad muy grande para poder tener una forma escrita de contabilidad. Aquí aparecen, por ejemplo, números, estos son números, aquí podemos contar los números, y por lo tanto también esto tiene elementos calendáricos, por eso decía ya, elementos astronómicos, calendáricos, que siempre aparecen en todos los códices. Por lo tanto es importante entender que los aztecas tenían esta forma maravillosa de consignar su historia, su educación, sus tradiciones, sus conocimientos, y enormes bibliotecas donde había miles de estos libros que desgraciadamente se destruyeron en gran medida. Por ejemplo, una de las bibliotecas de códices más grandes que había en Mesoamérica estaba en el Palacio Real de Texcoco, pero cuando vino la conquista hacia 1519, 1521, los tlaxcaltecas, que eran aliados de Hernán Cortés, llegaron al gran palacio de Nezahualcóyotl y lo incendiaron, y se perdieron la gran mayoría
de estos preciosos documentos, de estos maravillosos códices. Por lo tanto, este códice que ustedes ven aquí, que tiene mezcla de elementos europeos y de elementos no europeos, nada más por el hecho de tener estas letras en castellano, pues ya nos habla de que es un códice colonial. Ya no es propiamente azteca, aunque esta página se parece mucho a los aztecas porque casi no hay elementos lingüísticos. Si ustedes ven, es un solo renglón el que aparece en caracteres latinos. Todo lo demás en esta página aparece tal y como eran los códices aztecas. En el códice Borgia, a diferencia de este, no aparece ningún elemento latino. Por lo tanto, por eso sabemos que el códice Borgia se elaboró antes de 1519. Y en cambio, el códice borbónico, como el códice mendocino, hay muchos códices coloniales de gran importancia, como la tira de la peregrinación, que es el códice Boturini. También tenemos algunos códices como Ixtlilxóchitl, que son producto de la mezcla de lo azteca o de la cultura náhuatl y la cultura española. Entonces este códice en particular tiene estos elementos en latín, con caracteres latinos, y por lo tanto ya son códices coloniales, ya no son propiamente aztecas. Pero es muy probable que este códice azteca existiera antes de la elaboración de esta copia con elementos castellanos. Es probable que este códice ya existiera en el antiguo palacio de Moctezuma, o que hubiera sobrevivido al desastre de la conquista y que hubiera sido anotado. Es decir, que los tlacuilos, que eran los fabricantes de los códices, los tlacuilos tuvieron a su vista un códice original y de ahí reprodujeron y le agregaron la explicación en elementos latinos. Esta es una maravilla. Lo que descubre el doctor Gazinga, fíjense qué cosa tan maravillosa, es que cuando leemos y lo hacemos a través de dibujos, como leían los aztecas, el hemisferio del cerebro en donde se registra la actividad cerebral es en el lado derecho. Es decir, que los aztecas leían y al leer utilizaban básicamente el hemisferio derecho. Y los españoles, que en lugar de imágenes leían letras en texto latino, utilizaban el hemisferio izquierdo. Fíjense qué maravilla saber esto. Cuando leemos y nuestra lectura tiene que ver con imágenes, entonces trabaja la neocorteza del lado derecho prefrontal. ¿Por qué? Porque hoy sabemos que el lado derecho es visual, básicamente es donde vemos los dibujos. Y en cambio, la parte lingüística está en la caja de letras, que es la zona de Wernicke y la zona de Broca y otras regiones de este lado del cerebro, el lado izquierdo, que es donde hacemos el registro de la carga lingüística. Por lo tanto, qué maravilla saber que este documento que ustedes ven aquí, que es una copia de un documento del siglo XVI, este códice, el original, pertenece o corresponde al año, fíjense qué importante, 1540. Este códice se produjo en 1540, la conquista fue en 1521. O sea, menos de 20 años después de la conquista se hizo este códice borbónico, y manejamos dos elementos: los españoles, como estas líneas que ven aquí, lingüísticos, y los aztecas. Y eso significa, qué cosa maravillosa, que este es el mapa mental más antiguo que conocemos en toda la historia universal. Fíjense nada, por eso lo tengo yo. Porque este es el primer mapa mental. El mapa mental lo reinventó Tony Buzan hacia 1990. Pero resulta que este es un mapa mental que tiene elementos en dibujos y elementos lingüísticos. Entonces esto quiere decir que el mapa mental ya estaba inventado hace 500 años por los escribas, los tlacuilos aztecas del siglo XVI, que mezclaron los caracteres latinos con las imágenes. Entonces, este es un mapa mental, como los que ahora se elaboran para mejorar el aprendizaje. Y la pregunta es, ¿y de veras mejoran el aprendizaje? La respuesta es sí, 100% sí. ¿Por qué? Porque cuando tú estás leyendo uno de estos documentos, está trabajando tanto tu hemisferio derecho
como tu hemisferio izquierdo. Si le quitáramos los dibujos y dejáramos solo los textos, entonces el cerebro se activaría, la neurología, la neurobiología de tu cerebro se activaría en la neocorteza izquierda. Y nada más, trabajaría la neocorteza izquierda. En cambio, aquí tenemos que el sistema de escritura de este códice obliga al cerebro a trabajar el lado izquierdo, pero también el lado derecho. Y por lo tanto hace dos registros diferentes. Trabaja la memoria lingüística, que está en el lado izquierdo, y trabaja tu memoria visual, que está en el lado derecho. Y entonces tus capacidades de recordar la información son del doble. Si tú leyeras únicamente activando la mitad de tu cerebro, por ejemplo, un texto, cualquier libro normal, este libro, por ejemplo, pues este libro está escrito como cualquier libro normal, simplemente con letras, y esto haría trabajar tu memoria lingüística. Pero este otro libro hace trabajar tu memoria lingüística, pero también tu memoria de las imágenes, tu memoria visual no lingüística. Y por lo tanto, la capacidad de recuerdo crece al doble. O sea que tú te vas prácticamente a convertir en un genio simplemente por el sistema, por la variación de sistema, como dice el doctor Gazzaniga, por la variación de sistema en el registro de la información. Eso significa que cuando, por ejemplo, quieran ustedes aprender idiomas, si quieren tardar la mitad de tiempo y optimizar su aprendizaje, aprendan con documentos que sean mapas mentales. Aprendan a hablar idiomas con mapas mentales. Y entonces van a aprender en la mitad de tiempo. Y van a recordar el doble. Y va a ser mucho más fácil. ¿Por qué? Porque la memoria lingüística que tenemos en el lado izquierdo se va a apoyar en la memoria de imágenes del lado derecho, y la memoria de imágenes del lado derecho se va a apoyar en la lingüística. Y entonces ustedes van a tener un aprendizaje total con todo su cerebro. Por eso era tan importante para mí enseñarles este códice y decirles, bueno, ya los aztecas lo hacían hace 500 años, se hizo en el siglo XVI, aquí está la prueba, que es el Códice Borbónico, que tiene elementos latinos manuscritos y tiene elementos visuales y dibujados. Y esto es lo que ya en el siglo XX se revalorizó como el mapa mental. Pero estos son los primeros mapas mentales de la historia de la humanidad, porque tienen ambos registros. Y esto es importante saberlo y entenderlo. Entonces va a ser mucho más fácil para ti aprender idiomas si tienes este tipo de documentos. Es decir, que si tú dices Apple en inglés, la palabra Apple en lengua inglesa, bueno, pues quiere decir manzana. Y entonces tú dices, bueno, Apple, y pones una imagen de una manzana, y luego a la derecha pones el contenido lingüístico, la palabra Apple en los dos idiomas. En español manzana y en inglés apple. O pones una naranja, luego pones orange y pones el elemento lingüístico a la derecha, en inglés orange y en español naranja. Y obviamente tu cerebro estará trabajando al doble de capacidad, tu memoria estará trabajando al doble de tu capacidad, y tú estarás convirtiéndote en genio porque estás generando recuerdos mucho más perfectos y con el doble de potencial. Qué maravilla, ¿no? Por eso les dije que este tema es importante. Bueno, justamente en el curso que voy a impartir y que ya está por comenzar, este curso que vamos a comenzar el próximo jueves 19 de abril, ya prácticamente estamos comenzando, inscríbanse porque todavía hay lugares, vamos a hablar este tema de la neurociencia, vamos a hablar del doctor Malcolm S. Gazzaniga y vamos a hablar del aprendizaje con todo el cerebro. El aprendizaje total. Es un tema maravilloso. En este curso que vamos a comenzar el 19 de abril, les voy a dar, qué maravilla, además del curso, estos dos libros escritos por mí, el libro de neurolectura, de aprendizaje acelerado de la lectura, para que sean los más rápidos lectores, que tengan una enorme capacidad de aprender, pero también les voy a dar el libro mío, también escrito mío, también en Japón, este lo escribí en Japón, después de haber estado en la maestría en Ingeniería del Pensamiento, y van a recibir estos dos libros
junto con su curso, porque es parte de la lectura, el trabajo de lectura que se hace a lo largo de este curso, que dura un mes, aunque es una sesión por semana. Nos vamos a ver un día a la semana, pero durante un mes. Y obviamente vamos a mejorar la velocidad, pero también vamos a mejorar la comprensión, y también vamos a mejorar a su cerebro, porque como dice el doctor Gazzaniga, cuando los dos hemisferios trabajan de manera conjunta, porque utilizamos algún sistema para que trabajen de manera conjunta, entonces empezamos a provocar en las neuronas del neocórtex una respuesta afirmativa a nivel de la química cerebral. Una respuesta afirmativa, dice él, a través de la química cerebral. Aquí tengo este documento extraordinario también de aprendizaje y memoria de McGraw-Hill, de Mark Gluck, y aquí tenemos unos pequeños dibujitos que nos dicen lo que le pasa a tu cerebro cuando utilizas un mapa mental. ¿Qué respuesta da el cerebro cuando utilizas un mapa mental? Bueno, la respuesta que da el cerebro es, no nada más mejora la memoria y la inteligencia y la comprensión, sino que además hay una modificación de la arquitectura neuronal y la manera como las neuronas se comunican entre sí. Los caminos entre las neuronas se modifican por la actividad de incrementar la velocidad y la neuroasociación de imágenes con sonidos. Sí, porque cuando dices la palabra orange, estás diciendo palabra orange. Y cuando ves la imagen de la naranja, estás neuroasociando la imagen de la naranja con el sonido vocal orange. Y entonces se está generando que se haga una megasinapsis entre un hemisferio y el otro, que va a hacer que a la hora que aprendas un idioma sea así de rápido y así de sencillo. Es que te quería explicar desde el punto de vista de la neurobiología lo que pasa dentro de tu cerebro cuando estas herramientas irrumpen en tu modelo de aprendizaje. Cómo la arquitectura neuronal trabaja para apoyar tus esfuerzos. El doctor Gluck nos explica aquí que el trabajo neuronal que forzamos al cerebro, obligamos al cerebro a hacer estas conexiones entre imágenes y sonidos, va a provocar que haya un incremento en un 25 a 30% del material de la propia estructura neuronal. Las neuronas hacen o forman tejidos que crean lo que llamamos la sustancia blanca y la sustancia gris. La sustancia blanca del cerebro es una sustancia alimentadora, es nutritiva, y la sustancia gris es inteligente, es la materia gris del cerebro, es con la que creamos las respuestas de inteligencia. Y entonces cuando aprendemos así las cosas, provocamos un incremento del 30, 25, 30% de la materia gris. Es decir, que al incrementarse la materia gris, sube también tu coeficiente de inteligencia racional y tu capacidad para aprender eso que quieres aprender. Y a esto le llama el doctor Gazzaniga arquitectura neuronal. Es decir, que la lectura veloz y el mapa mental unidos, ambas herramientas, provocan una transformación del neocórtex que se transforma, evoluciona y es una biología en movimiento que toma una reestructuración para darte a ti la capacidad de aprender que llamamos superaprendizaje. ¿Qué tema tan maravilloso? Hoy les quise compartir esto. Mañana Carla, a través de la vía telefónica, les puede explicar un poquito más de esto, porque esta es la gran innovación o la gran novedad que va a tener nuestro curso abril, a partir de abril y el resto del año, de lectura veloz. La innovación es que ahora vamos a dar los dos libros, el libro de Química y Pensamiento y el libro de lectura veloz que yo he escrito, como parte del material de trabajo del curso, pero vamos a agregarle al curso 3 temas nuevos que tienen que ver con neurobiología, para explicarles todo esto y que ustedes lo puedan hacer y para darles los protocolos, es decir, las técnicas de estudio, para que ustedes logren todo esto, que es realmente una reestructuración de sus propias conexiones neuronales y una aceleración de su capacidad de aprendizaje de manera impresionante. Los genios no nacen, los genios se hacen.
es parte del eslogan de estos cursos, talleres de aprendizaje de lectura veloz y de aprendizaje acelerado y de neurobiología, neuropedagogía y neurodesarrollo de nuestras habilidades de aprender. Por eso les quise compartir todo esto, para que lo tengan claro y que vengan corriendo a convertirse en el mejor estudiante de México. Y me da mucho gusto poder compartir estas herramientas, darles estas habilidades, capacitarlos y que muy pronto el Centro México tenga fama a nivel nacional e internacional de que es uno de los centros donde se puede aprender más rápido, en menos tiempo y mejor, porque bueno, es mi trayectoria de más de 25 años, mi trayectoria personal de más de 25 años como investigador de estos temas que tienen que ver con el conocimiento y el aprendizaje de la lectura veloz, la photoreading, la lectura acelerada y el aprendizaje acelerado y el conocimiento de la neurobiología de nuestro cerebro. Les repito, comenzamos el próximo 19 de abril, que es jueves, a las 6 de la tarde. Los espero en Anaxágoras 915, a una cuadra del Metro Eugenia, para comenzar nuestro gran taller de aprendizaje acelerado y lectura veloz, técnicas británicas y americanas de estudio, mapas mentales, para darte todas las herramientas y todos los conocimientos que te van a acompañar toda tu vida y que te van a hacer una vida maravillosa, una vida muy maravillosa. No hay como crecer, aprender y leer y hacerlo a gran velocidad y con gran rendimiento, porque lo que leemos se nos queda en la memoria, porque lo que leemos lo comprendemos con facilidad y ampliamos nuestros horizontes en el proceso de educación y conocimiento y desarrollo. Repito, estos dos libros los van a recibir junto con el curso y obviamente los vamos a utilizar a lo largo de las 4 sesiones de duración del taller y los vamos a convertir a ustedes en verdaderos especialistas, verdaderos expertos de la lectura acelerada, del aprendizaje acelerado, de la neurofisiología del aprendizaje. Este curso me han llamado mucho maestros de preparatoria, maestros de secundaria, tienen mucho interés. Yo estoy dando ya estos cursos a través del sindicato, me contrató el CENTE para que vaya a dar una serie de charlas que voy a estar dando a lo largo de todo el año en diferentes. Ya me invitó la CENTE a abarcar varios estados. Voy a ir a Chihuahua, voy a ir a Nuevo León, voy a ir a Oaxaca, voy a ir a Puebla, voy a ir a Guadalajara, voy a ir a Guanajuato, voy a Querétaro y obviamente voy a dar estas conferencias para los maestros, ya que es a través del CENTE que voy a estar dando charlas en diferentes simposios y seminarios, y lo hago con muchísimo gusto. Y bueno, vamos a responder las llamadas, vamos a lograr una enorme cantidad de llamadas. Dice Uriel Ezequiel Hernández: hola maestro, en el último curso que estuve con usted me comentó que yo tenía una gran dominancia cerebral izquierda. ¿Podría recomendarme a alguien para canalizar esta situación? Gracias, doctor, Dios lo bendiga. Claro que sí, ¿cómo que no? Por supuesto, marca mi número telefónico 5520-0224 y platica con Carla y te vamos a canalizar. Porque por supuesto, Uriel, que tienes que aprovechar esa enorme ventaja y esa enorme capacidad que tiene tu cerebro. Y claro que vamos a darte un coaching para que puedas continuar con este tema. Elisa, dice Elisa Chocolatita: muchos saludos, doctor. Le mando un saludo enorme, un abrazo muy grande a Elisa Chocolatita. Y dice Jody Soto: saludos, doctor. Jody, mucho gusto, te mando un saludo enorme. Dice María Silvia Guerrero: me da mucho gusto verlo. Me da mucho gusto saber de este tema tan excelente. Yo le mando un saludo y un abrazo enorme a María Silvia Guerrero. Claro que sí. Un enorme abrazo para ti. Dice América Pontigo: saludos. Yo le mando muchos saludos a América y un abrazo muy grande. Julia Martínez: doctor, qué gusto saludarlo. Para mí, Julia Martínez, también tú siempre estás aquí, siempre estás con nosotros a través de Facebook, a través de YouTube, a través de nuestro canal en YouTube, y yo te mando siempre un gran abrazo con todo el cariño y la alegría. Dice Liliana: saludos, doctor, excelente tema.
¿A qué número me comunico con usted para una consulta con usted? ¿Cómo no? A través de las redes sociales le vamos a dar seguimiento a esto, pero también puedes pedir una cita conmigo y te doy mis números telefónicos que andan por aquí, 5610-0069 y el 55-2002-24. Dice, lamentablemente todos mis horarios están ocupados. Y continuamos aquí, dice Patricia Plaza, saludos. Muchos saludos a Patricia Plaza, le mando un gran abrazo a Patricia Plaza. ¿Qué más? Dice Carmen Galván, saludos, maestro Pepe Cruz. Gracias por su sabiduría y alegría. Y por el conocimiento que nos comparte. Yo le he dicho a Carmen, muchas gracias Carmen, un abrazo enorme para ti, al igual que para Patricia Plaza, para los dos un enorme abrazo. María Dolores, de saludos doctor, buenas noches. También me saluda a Luis Jalón, claro que te voy a saludar a Luis Jalón, que está siempre aquí conmigo, atrás de la cámara, no lo ven porque está atrás de la transmisión, está haciendo posible que esté saliendo la señal al aire. Dice Juan Carlos Aguilar. Hola, doctor Pepe Cruz. Un tema muy interesante. Muchos saludos, Juan Carlos. Yo te mando muchísimo cariño y todos mis saludos para Juan Carlos Aguilar. Claro que sí, Juan Carlos. Y tenemos a Nena Alcántara. Y Nena Alcántara nos dice, buenas noches, doctor Pepe Cruz. Excelente tema, gracias, nena, te mando un abrazo, muchísimo cariño de mi parte. Dice Arturo Martínez, doctor, ¿cuándo dará su curso de egiptología? Lo admiro mucho. Estamos programando el curso de egiptología probablemente para la segunda mitad del año. Y yo les haré saber a través de este medio cuando esto suceda. Y cuando dé mi siguiente curso de egiptología, con mucho gusto. Dice Anita Spark, gracias doctor Cruz por compartir sus conocimientos. Mi hijo de 16 años está conmigo, viéndolo. Saludos a Anita Spark y a su hijo de 16 años. Un gran saludo y todo mi cariño. Dice, desde muy chico lo escucha y lo admira mucho y le manda un abrazo. Pues yo le mando dos, con todo mi cariño, con muchísimo cariño. Yo le mando dos. Y también otro para Anita Spar, con todo el cariño del mundo. Concepción Martínez dice, doctor, ¿es correcto que un niño de 3 años pueda padecer alteraciones del sueño? Bueno, esto no es correcto ni incorrecto, sino que es algo que puede pasar y está sucediendo y que debe estudiarse, diagnosticarse. Pero sí puede haber a cualquier edad de la vida un problema de insomnio. Entonces hay que checarlo con un especialista para que no nos quedemos con la duda. ¿Y qué especialista? Bueno, un neurólogo, un psiquiatra, un psicólogo clínico pueden hacer esta detección para que tú salgas de la duda y te quedes muy tranquila, ¿verdad? Y estas alteraciones del sueño sí pueden darse inclusive en los niños, claro que sí. Dice Graciela Tobar, linda noche doctor, gracias por compartir sus conocimientos. Y yo le mando un abrazo a Graciela Tobar con muchísimo gusto y con muchísimo cariño. Y voy a seguir hablando de todos estos temas. A mí me encanta hablar de los códices, voy a traer más códices, se los voy a ir platicando, se los voy a explicar, pero hoy consideré de mucha importancia, dado los descubrimientos que se han hecho en la Universidad del Sur de California, que ustedes comprendan mejor qué tiene que ver que un conocimiento se aprenda con imágenes y con fonemas, porque es tan importante que utilicemos ambos sistemas y como, bueno, en el México prehispánico y el México colonial, pues prácticamente esto ya existía en el siglo XVI, como en el caso del Códice Borbónico, y de muchísimos códices más que son parte del saber, del pasado y del conocimiento de nuestra cultura ancestral, la cultura de México. Amigos, gracias, me voy a despedir, ya los voy a dejar dormir, les agradezco mucho su lluvia de corazones, su lluvia de deditos azules, y su lluvia de caritas amarillas, y sus saludos, su presencia, su permanencia, su presencia. Ya vi la tormenta de corazones, la tormenta de deditos azules,
y la tormenta de galletas amarillas. Amigos, yo los quiero mucho, muchísimo también. Esos corazoncitos rojos, esos, me encanta verlos, y esos deditos azules, porque sé que están ahí, y están viendo, y están aprendiendo, y están degustando, y están contentos, y eso a mí me gusta. Les agradezco mucho, y seguiremos con estas transmisiones a lo largo de la semana y continuamos con más temas de aprendizaje acelerado y lectura veloz. Me están preguntando que el curso de orientación vocacional, ¿cuándo comienza? Este lunes, de hoy en 8, comenzamos el curso. Déjenme ver que no me equivoque, es a las 6 de la tarde del próximo lunes 16 de abril. Que si todavía tenemos lugares, sí, todavía hay espacios. Marca mañana al 5520-0224, al 5610-0069 si te interesa asistir al curso de orientación vocacional, que se da en 3 sesiones. Y todavía hay lugares, me están preguntando por el curso de lectura veloz, que va a incluir todos estos temas nuevos y nuevos libros, el tema del doctor Gazzaniga, la lectura veloz, los mapas mentales, las técnicas de estudio británicas y americanas, y la química del pensamiento, por supuesto. Todos estos temas están incluidos en este curso. Repito, 19 de abril, todavía hay tiempo para que se inscriban. Marquen a mis números telefónicos 5610-0069 y 5520-0224. Y yo los veo el próximo 19 de abril a las 6 de la tarde en Anaxágoras 915 en el Centro México, en donde damos estos cursos y talleres. Ahí en el Centro México estoy junto con el doctor. Luego me dicen, ¿y dónde está el doctor Peñate? Juan Carlos Peñate. Pues trabajamos juntos. Anaxágoras 915, ahí van a encontrar al doctor Peñate, ya que él es el psiquiatra del Centro México, y ahí estamos trabajando juntos en Anaxágoras 915, y por supuesto les manda muchos saludos al doctor Peñate, como siempre, que ahora pues está muy concentrado en el área de psiquiatría ahí en Centro México. Amigos, gracias por estar conmigo, gracias por escucharme, gracias por acompañarme, gracias por estar ahí siempre, y yo siempre estaré para ustedes. Amigos, muchísimas gracias. Nos despedimos diciendo, como decimos todos los días, sí puedo, es fácil, y lo vamos a lograr. Y hasta mañana, amigos. Mañana que haremos otra transmisión. Muy buenas noches y hasta mañana.